reunión otra vez, o debate virtual, o como le queramos llamar, webinario. Y hoy tenemos a dos mujeres del mundo rural, que son María Sánchez y Begoña González. María Sánchez, ella es de Córdoba, trabaja de veterinaria y está haciendo su vida lejos de su tierra, que ahora nos lo contará, y Begoña González trabaja de agente de desarrollo rural en Villa de Mazo, en la isla de La Palma. Entonces, bueno, yo estoy contenta por muchas cosas. Una, porque era un debate el de hoy que me interesaba mucho, el de ver la agroecología en el mundo rural. Yo también vengo del mundo rural, actualmente trabajo como profe de formación profesional agraria, pero he estado 10 años trabajando en una cooperativa agraria, con el tema de olivar ecológico y cosas así, y también en desarrollo rural, en un líder, o sea que es un tema que me interesa mucho, ver cómo todo lo que hablamos de la agroecología está o no imbricado en ese medio rural, o si a veces lo estamos viendo un poco como desde fuera, con una visión más romántica, y no estamos escuchando bien a los habitantes del medio rural. Bueno, aunque estamos desperdigados todos por todas partes. Gracias a las dos por participar, y bueno, y también estoy contenta porque son dos mujeres y bueno, yo tres, y oye, que está guay también de vez en cuando saltarnos la paridad para este lado de acá. Vale, pues nada, empezamos, porque la idea es que estemos como mucho una horita hasta las 7:30, esa sería la idea, aunque luego si se lía y sacamos unas cervezas, pues quien pueda que se quede. La idea es, iré haciendo preguntas primero a María y después a Begoña, un poco para situar lo que están haciendo ellas, su trabajo actual y sus inquietudes y sus reflexiones, y luego ya preguntas para las dos, para hacer más debate. Bueno, pues nada, María, lo dicho, bienvenida. Y lo primero que te quería preguntar es, desde tu visión como veterinaria, nosotros aquí en SEAE también trabajamos agricultura, pero también trabajamos ganadería. De hecho, no sé si está por aquí, no está Carmelo todavía, pero seguramente vendrá. Y nos interesa mucho el tema de la ganadería extensiva. Entonces, quería preguntarte, desde tu visión de veterinaria y de profesional del campo, ¿cuál es el estado actual de esa ganadería extensiva? Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, un placer, muchas gracias por la invitación de compartir espacio con vosotras. Y sí, María José, como cuenta de la SEAE del tema de ganadería, yo uno de los primeros trabajos que tuve, nada más cama veterinaria, estuve en la Cátedra de Ganadería Ecológica de la Universidad de Córdoba y fui una de las que hizo el manual de caprino lechero para la SEAE de los cuadernos, así que nos volvemos a cruzar, ¿no? Yo, como bien has dicho, soy veterinaria, he estado hasta hace un año trabajando en caprino de leche con una asociación con ganaderos por toda la península y Portugal, y llevo ahora unos meses trabajando con diferentes asociaciones de raza en peligro de extinción. De hecho, me hace mucha ilusión compartir espacio con Begoña, porque una de las razas con las que colaboro es la cabra palmera de, de su tierra. Y básicamente mi trabajo, y no lo puedo separar tampoco de mi parte de la escritura, es la defensa de nuestros medios rurales y de otras formas de producir, como entra aquí la agroecología, la ganadería extensiva, el pastoreo, ¿no? Y otras formas de producción y de consumo. Es difícil hacer un análisis muy particular sobre la ganadería extensiva, porque también yo insisto mucho que no hay un solo tipo de medio rural, igual que no hay un solo tipo de ganadera o de producción, ¿no? en el territorio. Yo lo que sí veo de mi experiencia, tanto en la ganadería extensiva como con pequeños productores con el caprino de leche, que he estado trabajando muchos años con pues, pequeñas artesanas que tenían pequeñas caserías y que intentaban sacar sus productos adelante. Una de las cosas con las que más nos tropezamos es con la excesiva burocracia y administración que encuentran los pequeños productores, ¿no? Y también, por supuesto, y este es uno de los puntos que creo que es importante resaltar, el acceso a las tierras. O sea, nos encontramos con muchísima gente que se quiere dedicar pues, a montar un pequeño cultivo o una pequeña ganadería, ¿no? Una pequeña artesanía, ¿no? Por ejemplo, pienso mucho en estas pequeñas queserías y se encuentra con papeles y requisitos como si tuviera que ser, pues no sé, el Burgo de Arias, ¿no? O sea, una quesería industrial. Eso es
alucinante. A mí una frase que ayer la decía, lo de Greenpeace, en el encuentro, que la decía mucho Paco Casero, que era que parecía que nos quieren echar del campo, ¿no? Con tanta administración, con tantas medidas y creo que es fundamental en la ganadería extensiva, y creo que aquí estaréis de acuerdo conmigo, en reconocer el papel de nuestros pastores y de nuestros pequeños y pequeñas productoras, que son mantenedores y custodios de nuestros territorios y de nuestros medios rurales, ¿no? Hay que dignificar su trabajo y yo creo de verdad pagarlo, porque no está pagado. O sea, estamos en una emergencia climática, tememos cuando llega el verano los incendios, y tenemos los mejores bomberos, o sea, que son las cabras y las ovejas, los pastores, el pastoreo, y no les damos el papel ni el reconocimiento que merecen, ¿no? Entonces pasaría por eso, por el tema de la burocracia, el tema del acceso a la tierra y de poder empezar un proyecto con facilidad, ¿no? Que parece que solo te encuentras trabas, y por supuesto yo creo que es fundamental la educación y el conocimiento de los productos de calidad que da esta ganadería. O sea, que es que cuando estamos consumiendo esta ganadería estamos consumiendo y manteniendo un paisaje, y no solo manteniendo un paisaje, sino manteniendo una cultura, un territorio, y además incentivando esa unión entre esos animales, esa tierra y esas personas, que es que el 80% de nuestras razas autóctonas están en peligro de extinción. Entonces tenemos muchos puntos que tocar, María José. ¿Y crees que está habiendo relevo generacional? Quiero decir que hay jóvenes que se están incorporando. ¿Cuáles son los puntos fuertes que tiene esta ganadería para que se incorporen jóvenes, o los débiles para que no se quieran incorporar? Bueno, los débiles creo que ya los has dicho. Sí. A ver, volvemos a lo mismo, hay de todo. Yo he visto cabreros que llevan toda su vida, tercera, cuarta generación de pastores, de ganaderos y ganaderas, que se encuentran, primero, volvemos al tema del sentirse reconocido y valorado. Que los primeros que no quieren que su hijo y su hija y su nieta se dediquen a su profesión son ellos mismos. Porque seguimos teniendo esa idea de que en el campo, ya cada vez menos, pero eso en la generación de nuestros mayores está muy arraigado, pero por diversos motivos, desde la dictadura y sus políticas forestales, al exilio masificado a las grandes ciudades, a las periferias, pero te encuentras con el comentario, a mí me ha pasado, y algo que a mí me rompe muchísimo, y también es una de las cosas que hace que yo siempre sea tan activa en esto, es gente que sabe un oficio de una manera, que guarda semillas, que sabe hacer los oficios y unas cosas de manera artesana que no se enseña en las universidades ni en las clases, y que se va a morir con esa persona. Y que prefiere que su hijo estudie y viva en una ciudad y se dedique a otra cosa, y que no trabaje en el campo. Entonces hay poco relevo. Lo que tú estás conociendo, hay poco relevo. Hay poco relevo, y luego la gente que se quiere dedicar, ya te digo que la gente que quiere ir al campo lo hace, yo algo que admiro, y de hecho, porque aún así, con todas las trabas que se ponen, vamos y tal, pero nos encontramos muchísimas trabas. Y si hubiera facilidades, ya no facilidades, sino lo justo, o sea, que no hubiera tanta traba, nos sorprenderíamos con toda la gente que quiere montar algo en el rural, ya sea una pequeña ganadería, una quesería, no sé, pienso en cultivo, en 20.000 cosas, en 20.000 negocios, pero tiene que haber esas facilidades. Y volvemos al tema de la falta de acceso al medio rural. Claro. Es que para montar algo en el medio rural tenemos que tener servicios básicos, porque la gente que vive en los pueblos también somos ciudadanas, no somos ciudadanas de segunda, tenemos los mismos derechos, ¿no? Entonces son multitud, pero creo que no hay que quedarse. A mí hay una cosa que veo que hay ese paternalismo tanto desde la ciudad a lo rural, desde lo rural al urbano, que hay mucha gente desde el rural que dice que es que nadie se interesa por su trabajo, que no se valora, y hay mucha gente de verdad que lo valora, pero también para valorarlo hay que enseñarlo. Y creo que es fundamental en los colegios esos pequeños huertos, esa comida, los menús escolares, contando la historia que hay detrás de la comida. Sí. Sí, vamos, sí. Es verdad, tienes razón que sí que están surgiendo iniciativas, y que ese contacto desde el campo a los consumidores o a los ciudadanos es importante que se haga. Háblanos de tu propia experiencia, venga, que sé que estás montando un proyecto de vida nuevo con animales y me...
María, o sea, esto es solo un germen, o sea, no lo estoy, estamos de hecho pensando en cómo lo podemos hacer, pero sí, básicamente yo siempre he querido retomar lo que había en mi casa, que en mi casa pues nosotros teníamos un rebaño de cabra en el campo, en pastoreo, y hacíamos queso fresco que se vendía por mi pueblo. De hecho, uno de mis recuerdos de infancia es las cántaras de leche en el Seas Panda y los quesos y repartirlo por las tiendas del pueblo y de los pueblos de alrededor. Y yo siempre pues tengo ese pellizco de tener mis animales y hacer mi propio queso. No sé cómo ni cuándo estamos viendo tal, pero es algo que me pide el cuerpo, ¿no? Trabajar para mí y formar parte de la tierra, ¿no? Y sobre todo pienso mi idea, ahora que estoy por Galicia, el tema de la raza autóctona en peligro de extinción, que es que son animales que están súper adaptados a un terreno, que son patrimonio vivo y que no podemos dejar que se mueran, ¿no? Sobre todo ahora que tanto pensamos en el decrecimiento y que se habla tanto de eso, pues oye, quién sabe, a lo mejor vamos a tener que saber volver como tiraban los bueyes de un carro o arar, ¿no? Esos oficios que estamos dejando que se mueran y que son cultura y patrimonio de todos y que creo que no deberíamos de dejar morir ni no valorarlos, ¿no? La verdad es que se te ve entusiasmada con el proyecto y con todo cuando hablas del mundo rural. Y yo te quería hacer precisamente esa pregunta, porque tu vida profesional es, tu actividad profesional es la veterinaria, pero a ti se te conoce más en tu faceta de escritora. ¿Qué crees que tiene esa visión tuya del mundo rural que ha suscitado tanto interés fuera y dentro de él? ¿Qué aspectos crees que has puesto que has sacado a la luz y que estaban ahí escondidos? Pues mira, María José, yo lo puedo decir hoy después de un año presentando Tierra de Mujeres, aunque con Cuaderno de Campo también me pasó, pero el salto ha sido con Tierra de Mujeres al ser un ensayo, ¿no? Me ha pasado dos cosas con el libro. Voy a empezar con Cuaderno de Campo, que fue el libro de poemas que saqué, porque claro, como bien sabéis, yo soy veterinaria, soy tercera generación de veterinarios por parte de familia paterna. Mi familia materna, pues una familia humilde que trabajaba, mi abuelo materno trabajaba 6 años, medio año en Suiza en la construcción y volvía para la aceituna. Y claro, yo siempre desde pequeña me ha encantado escribir, leer, y me dolía mucho cuando entré a la universidad que yo siempre estaba con libros, los mismos profesores me decían que cómo tenía tiempo para leer, que tenía que escribir, que tenía que dedicarme y centrarme en veterinaria y estudiar, ¿no? Y a mí era algo que me daba mucha rabia y mucho coraje, era ¿por qué no puedo unir las dos cosas? ¿Por qué no puedo llevar a cabo las dos cosas, ¿no? Y cuando se muere mi abuelo paterno, que era el veterinario, en sus libros me encuentro en un libro de bioquímica de veterinaria de su carrera, me encuentro el destello, que me dice, pues claro que puedes ser escritora, ¿no? Que es que cada capítulo de bioquímica empezaba con una cita de literatura. Un libro de veterinaria, ¿no? Entonces saco Cuaderno de Campo y saco Cuaderno de Campo en un año que en la poesía lo que es tendencia es todo lo contrario, no hay una poesía que hable de nuestros medios rurales ni de nuestros abuelos. Y ya te digo, la reacción en mi casa fue, madre mía, hasta que vendan la primera edición, y había como un cachondeo, la niña que escribe y tal. Y fue súper curioso porque removió muchas cosas y a raíz de sacar ese libro, en mi familia tomaron conciencia de que lo que hacían en el campo y de que sus historias merecían y valían la pena. Y a raíz de sacar el libro, en mi familia me han contado historias que yo muchas veces pienso, es que si no fuera escritora y no hubiera escrito este libro, se morirían con ellos, ¿no? Y con Tierra de Mujeres, básicamente yo necesito escribir ese libro para servir de altavoz a las mujeres de nuestros medios rurales. Porque yo no me sentía reconocida ni en los medios, tanto en la televisión, en las películas, como en los libros, ni a mí ni a tantas mujeres de mi familia, como mi madre, mi abuela, ¿no? Y una cosa que me ha traído el libro, que para mí es el regalo más bonito, es todas las presentaciones que han sido, pues ya te digo, la última, antes de todo, estuve en La Palma, de hecho estuve en los Llanos de Aridane, con mujeres pues de sitios totalmente diferentes a mi pueblo, que es la Sierra Norte de Sevilla, de edades, y hombres diciéndome, es que este libro lo podría haber escrito yo. Esa es la cosa, ¿no? El libro lo podrían haber escrito ellos, y otra frase que me dicen es que estás contando mi vida. Es que es súper importante sentirse reconocido en un sitio, ¿no? Y creo que faltaba eso, ¿no? También es verdad que como yo estoy dentro, o sea, soy veterinaria, me muevo en el medio rural, vengo del medio rural,
pues claro, siempre hemos tenido ese relato pues desde la ciudad, ¿no? Siempre con una visión un poco paternalista, clasista, machista, siempre hemos estado muy reducidos pues al idilio, ¿no? El sitio donde nadie te molesta y bueno, ya habéis visto las noticias de las denuncias porque el gallo ha despertado el fin de semana a los turistas, o todo lo contrario, esa imagen del rural de que somos la urdes, somos los muertos de hambre, Sí. los ignorantes, donde se producen asesinatos, ¿no? Cuando en realidad en los pueblos pasa como en las ciudades, pues hay de todo, hay cosas buenas y cosas malas, pero han estado tan marcadas esas postales tan simples y llanas Sí. que ha hecho mucho daño, ¿no? Entonces creo que es fundamental eso, el sentirte reconocido y valorado, ¿no? Y celebrarlo. Una pregunta, los ecoparques lo hacen con los voluminosos, ¿no? Con Espera, plásticos creo que, voluminosos. Cuando dices Franco, que te estás metiendo dentro de la conversación. cuatro tipos de plásticos, ¿qué Creo que cuatro está tipos son? Franco hablando. ¿Lo aclarasteis? Joder, no se ha dado cuenta. Voy a mandarle un WhatsApp a ver si... Bueno, disculpad, porque se ha dejado abierto el S. Ay, señor. Cosas del directo. Cosas del directo. Se ha dejado abierto él su micro y se cree que no. Sí. Franco, ¿nos oyes? Franco, apaga tu micro, que te estamos oyendo a ti hablar de voluminosos y de ecoparques. ¿Ya? Vale, nada, seguimos. Ya está. Vale, pues vamos a seguir. María, si te parece, voy a hacerle unas preguntas ahora a Begoña. Franco, ábrele el micrófono a Begoña, por favor, para situarla también a ella y seguimos hablando de todo lo que estamos comentando, sobre todo el tema de la mujer en el medio rural, que es muy interesante. A ver, Begoña, no sé si tiene el micro. Franco, ¿le abres el micro a Begoña, por favor? Está abriéndose. Ahora, vale, muchas gracias. Bueno, nada, Begoña, buenas. Antes lo hemos comentado. Buenas otra vez. Pero por si se ha conectado alguien ahora, tú trabajas como agente de desarrollo rural en Villa de Mazo, en la isla de La Palma, y habéis trabajado mucho con pequeños ganaderos y en un mercadillo. Entonces, quisiera que me hablaras, ya que María estaba hablando también del tema de ganadería, ¿cuál era el modelo tradicional de ganadería en esa zona y qué problemas tenía y cómo lo habéis solucionado? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, agradecerles el poder estar aquí y compartir con ustedes este ratito. Yo trabajo en el Ayuntamiento de Mazo, como bien dices, llevo 25 años como agente de desarrollo y mi primera incursión en el Ayuntamiento fue trabajar justamente con los ganaderos del municipio. En aquel momento había problemas sociales, es decir, había problemas de relaciones entre agricultores y ganaderos, había muchos conflictos, porque el espacio aquí obviamente es muy reducido, y entonces los ganaderos, muchos pastoreaban en terrenos que a lo mejor tenían viñas, frutales, y se había generado un conflicto. Entonces a mí lo que me encargaron fue, yo te lo comenté el otro día, fue meter a las cabras en los corrales. Ese era el primer encargo que tuve cuando llegué allí. En aquel momento había muchas ganaderías, ahora mismo hay muy poquitas. Un poco por lo que decía María, que la burocracia y el tema del suelo, los permisos, el tema sanitario y todo ha terminado, entre otras cosas, y el no relevo, que tampoco es, ha terminado con la ganadería prácticamente. Queda muy poquito. En aquel momento a mí me tocó hacer los proyectos, hicimos 30 en el municipio es, Lesitu es un municipio grande en extensión en relación al resto de la isla, tiene 70 kilómetros cuadrados y ahora mismo tiene unos 5.000 habitantes, no llegan a 5.000 aún. En aquel momento habían pues 3.500, 4.000 cabezas de ganado de caprino, y ahora mismo no creo que lleguen a 1.500. Vale. Ha habido un bajón terrible. No caben, es decir, no hay posibilidades de licencias de apertura, es decir, los planes generales no incluyen en muchos casos a los cabreros donde están, es decir,
ha habido intentos de asignarlos o de agruparlos en zonas más industriales, cosa que no tiene mucho sentido ahora mismo. Y bueno, ha caído. En aquel momento hicimos, o sea, el planteamiento fue, bueno, en aquel momento también era justo cuando empezaban a exigir el tema sanitario, las queserías y todas las infraestructuras que tenían que tener en las explotaciones. Porque bueno, aquí el queso es de cabra, es cabra, o sea, de leche cruda, y en aquel momento se vendía todo fresco. No había denominación de origen, no había nada, así los cabreros hacían el queso en las montañas, como venía siendo tradicional. Y bueno, Sanidad empezó a entrar con el tema de las exigencias de las normas, ¿no? de las normas europeas. Entonces, lo que hicimos fue hacer los proyectos de las instalaciones, un poquito por resumir y por no enrollarme. Hicimos los proyectos y intentamos buscar la financiación para las inversiones que ellos tenían que hacer. Una parte la buscábamos en la comunidad autónoma y otra parte la ponía el ayuntamiento. Y incluso, bueno, nos inventamos de todo, incluso crotalar las cabras con colores para que los vecinos las tuvieran controladas, porque había mucho conflicto. En aquel momento había muchísimo conflicto. Entonces, bueno, el tema fue ese, hacer los proyectos, buscarles la financiación, y una vez que eso pasó, y eso fue alrededor de 2 años que tardamos en intentar, la gente estaba bastante, o sea, los cabreros eran como muy peculiares, o bueno, eran y son, ¿no? Y estaban muy aislados y no querían intervención de nadie, ¿no? Entonces el primer problema fue ese, ellos no querían que nadie interviniera en sus explotaciones, que nadie entrara, no querían absolutamente nada de eso. Entonces fue un poco el trabajo de campo, de hormiguita, poco a poco, visitándolos cada día, yendo a verlos una, otra y otra vez, e intentar reunirlos. Al final, a los 2 o 3 años, conseguimos que todos tuvieran registro sanitario. Me tocó a mí todo ese trabajo. Y todos tenían una reforma hecha en su explotación, de manera que podían tener las queserías aptas para sanidad y no para el tema del suelo. El tema del suelo sigue todavía pendiente, después de 25 años, siguen pendientes de las licencias. Eso ha ocasionado pues esto, que ha caído pues en torno a un 30% en toda la isla. En el municipio donde trabajo, o sea, de 30 y pico explotaciones que habían, de unas 200 cabras más o menos cada una, ahora mismo cuento 5. Lo único bueno de todo es que los 5 que quedan son gente joven que se atrevieron a seguir, ¿no? Quizás los más fuertes, o sea, no hubo relevo, la gente mayor pues se fue cayendo del sistema, y los que quedaron realmente fueron los que tenían más ilusión en aquel momento, que eran la gente más joven, que son los que ahora mismo están. Bueno, o sea, que seguís trabajando con ellos, seguís trabajando con todo el tema de las cabras. Intentó organizar, o sea, de hecho se organizó una asociación de queseros del municipio que actualmente funciona, es decir, el sistema es que cada uno tiene su explotación individualmente, hacen su queso individualmente en sus queserías, y luego lo que hacen es tener una imagen común. En aquel momento era la única fórmula que teníamos para ponerlos en el mercado de otra manera, es decir, era gente que estaban muy pillados con los intermediarios, es decir, que no vendían el queso directamente, sino que tenían que pasar por un intermediario, así se comía prácticamente todo el beneficio que tenían. Entonces, la idea es que ellos reunidos en una organización como una asociación, que ahora mismo existe, podían
hacerse un poquito más visibles, ¿no? Desde el punto de vista de la administración, ¿no? O sea, que ellos, de la administración, incluso de los proveedores de suministros, es decir, o sea, se hicieron un poquito más fuertes en aquel momento. Para poder negociar también precios y cosas. Sí. Y eso por la parte de la ganadería. Y luego en los agricultores, me llama la atención que me comentaste que después de los incendios del 2009 te fuiste a dar vueltas y entonces es cuando fuiste consciente de la gran cantidad de tierras que había abandonadas y entonces creasteis un banco de tierras. Parece una iniciativa de la que hemos oído hablar, pero me gustaría que me contaras si está dando resultados, si realmente se están poniendo en cultivo esas tierras y un poco lo que hablábamos antes, si es gente joven la que coge esas tierras para hacer proyectos de vida y de futuro en la zona rural. Bueno, en el Banco de Tierras ahora mismo lo que existe es muchísima demanda. Casi todo el mundo, realmente todos son personas jóvenes, pero la oferta es bastante más limitada. Es decir, al principio sí hubo un boom de oferta y demanda a la par, o sea, hubo mucha gente que intercambió terreno, pero llegó un momento que la oferta de terrenos, bueno, no sé si, bueno, María me dice que si conoce La Palma, si La Palma es muy pequeña, si los terrenos son muy atomizados, son terrenos muy pequeñitos, ¿no? Es decir, la media de un terreno es 1.500 metros, una parcela, que no da para comer, obviamente, o sea, no puede ser, con 1.500 metros no puedes tener todo el negocio que quisieras tener, y además tiene un problema y es el agua, es decir, el acceso al agua. La isla tiene sus condicionantes por la altitud que tiene, es decir, hay 2 canales que rodean la isla y que por encima de esos canales, que están a una altitud de 700 metros, por ahí sobre el nivel del mar, no hay agua, por lo tanto no hay posibilidades de terrenos para ganadería, terrenos para pastos, que son muy ricos, entre otras cosas, los pastos locales, pero a partir de ahí, es decir, para terrenos, para cultivos de invierno que ya no se pueden tener porque el clima ha cambiado tanto, que antes donde podían tener cultivos de invierno como la papa, que no tenía necesidad de riego, ahora ya eso no cabe porque no llueve. Lleva mucho tiempo, hay una sequía muy fuerte en la isla, y esas zonas ya no. Entonces, ahora mismo hay mucha demanda, poca oferta, y se trata de seguir casi predicando como los curas de antaño. O sea, de ir en plan hormiga, dándole siempre detrás del tema. Las otras iniciativas que habéis puesto en marcha son, por un lado, el mercadillo, que bueno, el mercadillo lleva funcionando desde el 86, toda la vida, eso te iba a decir, porque yo busqué y digo, desde 1986, vamos, muchísimo tiempo. Y los cursos formativos en los que sí que estáis introduciendo el tema de agroecología. Mi curiosidad es saber si esa agroecología está presente en los productores que participan en el mercadillo, si lo han asimilado bien, si lo ven como algo externo, si ven que en realidad son cosas lógicas que ellos ya hacían, o cómo está imbricada esa ciencia que estáis intentando trasladar con los agricultores que ya estaban allí. Bueno, yo creo que hay un poco de todo. Es decir, realmente ahora mismo en el mercadillo hay agricultores tradicionales, convencionales, que utilizan productos químicos en sus terrenos porque son los de siempre, y otra gente que hemos intentado formar. Ha pasado mucha gente por la formación que hemos organizado y sí que ha calado. Es decir, el tema de la agroecología sí que ha calado a base de promoción, de publicidad, de estar en los medios, de estar continuamente dando caña, en el buen sentido de la palabra, y sí ha calado en el mercadillo el tema de la agroecología. Casi todo, intentamos hacer proyectos de dinamización que tienen siempre que ver con lo local, con el producto local, o sea, valorando que lo que está aquí es bueno, que tiene buena calidad, que tiene cercanía con la gente. Y en el tema de la gastronomía, o sea, hemos introducido también proyectos de gastronomía en el que
combinas la producción local con cocineros de cierto renombre que un poco le dan promoción, y ha servido esa promoción y ese, bueno, por un lado, por supuesto, la gente que ha pasado por la formación, hemos hecho muchísimos cursos desde el año 2011, hemos metido bastante energía en ese proyecto, porque el Banco de Tierras no solo era la base de datos de terreno, sino que nosotros lo que queríamos era formar a la gente que pedía incluirse en el Banco de Tierras arrendando o de cualquier otra fórmula un terreno, dándole formación, dándole asesoramiento en el campo y luego ofreciéndole el recurso que es el mercadillo para iniciar su actividad como agricultor, ¿no?, de cercanía. Son pequeñas, o sea, son agricultores pequeños, pero yo creo que sí que ha calado. Qué bien, oye, es fantástico y el ver cómo los distintos aspectos se imbrican y el ver cómo sí que hay una esperanza de que la gente joven se vaya incorporando. Bueno, pues ahora que tenemos así una fotografía general de lo que las dos un poco estáis trabajando, me gustaría introducir algún tema ya para hablar, como por ejemplo el tema de la mujer, ¿no? La mujer que ha jugado un papel muy importante en la vida rural, como comentaba María. Franco, ábrele el micrófono a María, o no sé si lo tienes abierto. Como comentaba María, pero que también ha sido un papel bastante invisible. Entonces, ahora que parece que las cosas están cambiando, ¿es una percepción nuestra o la mujer sigue representando el mismo papel invisible o está menos implicada en la agricultura y en la ganadería? No sé, ¿cuál es vuestra visión de cómo ha cambiado eso? Bueno, María José, la verdad es que el trabajo de las mujeres rurales siempre ha estado ahí, no ha sido reconocido, siempre ha sido invisible, nunca se ha considerado trabajo, siempre ha sido como, no es que me viene a echarme una mano, o como algo añadido más a todo lo que tenía que hacer una mujer, ya no solo en el rural, porque en el urbano también estaba el tema tareas domésticas, cuidado de niños, o sea, todo el tema de la casa. Pero sí es verdad que no han tenido titularidad, no han tenido nada a su nombre, ¿no? Han trabajado y se han quedado sin nada, ¿no? Y hombre, nosotros desde hace unos años tenemos la ley de titularidad compartida, pero aún así los datos son bastante bajos, ¿no? Entonces hay mucho por hacer. También hay que ver las cosas buenas, todas las mujeres que hay en nuestros medios rurales trabajando y haciendo y montando iniciativas geniales, ¿no? Pues yo siempre que me preguntan por iniciativas, tanto desde agroecología, ganadería extensiva, de productos artesanos, incluso plataformas de movimientos que están luchando por grupos de consumo, contra las macrogranjas, ¿no? Por reclamar servicios para sus pueblos y de forma sostenible, todo lo que se me viene a la cabeza son mujeres, o sea, son las que realmente mantienen vivas nuestros pueblos, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado también con este tema, porque también con todo el tema que se ha puesto de moda, que si España vacía, que si vaciada, también se ha ido mucho al discurso de que la mujer es como única herramienta para repoblar, sin tener en cuenta nuestros derechos reproductivos, ¿no? O sea, esto no es el cuento de la criada. Yo no soy la única herramienta para repoblar. Yo seré madre si quiero si quiero o no, ¿no? Creo que tenemos que partir de ahí. Creo que es fundamental pensar que tengamos la oportunidad que nuestras madres y nuestras abuelas no tuvieron. Porque yo, como cuento en Tierra de Mujeres la historia de mi madre nace en los años 60, que no nació en los años 30 ni 40, en los años 60 en este país, y mi madre con 14 años tiene que dejar de ir al colegio para ir a coger aceitunas. Y mi abuela, que nació a finales de los años 20, fue 4 días a la escuela de analfabetos. Entonces, ¿qué ha pasado con todas estas mujeres, no? Yo siempre hago la misma pregunta cuando me encuentro en círculos de periodistas que han leído muchos libros, ¿no? Que son periodistas culturales, están especializados. Digo, oye, ¿por qué no hay una mujer escritora de lo rural como Julio Llamazares o Miguel Delibes? Y no me saben dar nombres. ¿Por qué no la hay? Porque no pudieron decidir qué hacer ni qué querían hacer con su vida. No había otra. Y encima muchas trabajan la tierra, se encargan de todo
y luego se quedan sin nada, o sea, luego llega la pensión y como no han cotizado, son invisibles, no existen, están fuera del sistema, ¿no? Y luego, para acabar, creo que también es fundamental romper con esas falsas ideas de los matriarcados que nos hemos encontrado muchas veces. Yo en algunas presentaciones me he encontrado con gente que, casualidad, que siempre vienen comentarios de hombres que dicen que es que su abuela mandaba en casa, o una cosa es que tu abuela tomara decisiones en relación a la casa además, pero las mujeres no pudieron tener una cuenta bancaria a su nombre hasta los años 80. O sea, vamos a romper con esa falsa idea del matriarcado, ¿no? Porque ahí están las cifras y ahí están los números. Yo, estando en la cátedra de ganadería ecológica, de hecho creo que fue un artículo que salió en vuestra revista sobre la mujer en la revista La SEAE, con la cátedra, con Vicente y Cipriano, fue preparando ese artículo cuando me di cuenta de la titularidad a nombre de mujeres en el campo, de trabajadoras agrarias y ganaderas. Es que no llegaba ni al 10% en 2011. Y eso no se correspondía con mi día a día, no se correspondía con mi día a día trabajando, ni en mi pueblo, ni yendo al campo, porque es que trabajan. Y ya para terminar, quiero contar una curiosidad que me pasó en mi último trabajo, que la asociación tenía unión con la Universidad de Córdoba, entonces pues los alumnos de veterinaria hacían prácticas con nosotros y yo pues todos los años tenía 20 alumnas, sobre todo digo alumnas porque eran la mayoría chicas, pues que se venían conmigo al campo, pues hacían el trabajo que yo hacía en la ganadería, desde estaba haciendo control lechero en ordeño, asesoramiento, de producción, trabajo de oficina. Y muchas también le ayudábamos con el trabajo fin de grado, pues les dábamos material o les proponíamos temas. Y hace 2 años, una de mis alumnas, Raquel, hizo un trabajo fin de grado que ya había empezado una compañera venezolana con nosotros con su doctorado, que era analizar cómo influía la presencia de las mujeres en las ganaderías de caprino de leche, y se analizaban diferentes datos. Uno era la longevidad de las cabras, cuántos años vivían las cabras, si vivían más, si vivían menos, la producción de leche y la mortalidad de los chivitos. Bueno, pues en el estudio, primero salió que donde había mujeres, las cabras vivían más, daban más leche y había menos enfermedades y había menos mortalidad de cabritos al nacimiento. Y luego fue curioso porque para partir del estudio teníamos que contar con 10 ganaderías sin mujeres y 10 ganaderías con mujeres. Claro, yo sabía las que estaban las mujeres activas, entre comillas, y antes entenderéis por qué digo entre comillas, pues porque son ellas las que están al frente de la ganadería, las que están allí, ¿no? Pero cuando partimos de esas 10 ganaderías donde se suponía que no había mujeres, la realidad con la que nos encontramos fue bastante curiosa. Fue que ganaderías donde se supone que no trabajan mujeres, iba a la hora del ordeño y te encontraba a la mujer. No, es que vengo a echar una mano. La paridera, a los niños con los chivos, a mamá, es que viene para la paridera. Y digo, bueno, ¿y la paridera si te dura un mes? Que la tienes aquí un mes. Y yo digo, ¿y esto no es trabajar? O sea, ¿y esto no es que haya mujeres en tu ganadería? Que hay mujeres en tu ganadería. Otra cosa es que no estén contratadas y que tú lo consideres como siempre ese trabajo de echar una mano. Pero están trabajando. Y yo ya empezamos nosotros a preguntar, bueno, pero tú cuando vienes, yo vengo al ordeño de todas las tardes. O siempre que hay paridera, yo estoy aquí. O yo los fines de semana vengo y limpio el tanque. Entonces tenemos que romper con esa idea, ¿no? Begoña, tú allí también, ¿cómo está el tema de la mujer allí? Y también una pregunta que hacen en el chat es que en el tema del banco de tierra, si están pidiendo también mujeres tierras para cultivar o si eso es mayoritariamente hombres. No sé si tienes el micrófono. Espera, Franco, ábrele el micrófono. ¿O lo tienes cerrado tú, Begoña? ¿Por qué se cierra si yo no los No lo toco? sé. A ellas no se lo toco. Pues no sé, Begoña, ¿lo has cerrado tú? ¿No? Espera, a ver. Ahora lo tienes abierto. Ahora. El papel de la mujer invisible allí en la isla de La Palma, lo que tú conoces. Bueno, pues realmente sí, la mujer siempre ha sido invisible, lo que estaba comentando María. Realmente, prácticamente yo creo que en todas las zonas se repite la misma historia, es decir, las mujeres eran muy invisibles, ahora son visibles, aunque hay de todo, es decir, realmente hay visibilidad de mujeres en muchos sectores, en la ganadería, por ejemplo, en La Palma ahora mismo hay varias chicas muy jóvenes con
con explotaciones de cabras y haciendo queso, aunque son contadas, pero bueno, ya son dueñas de su explotación. La titularidad compartida es lo que dice María, es decir, es verdad, existe la titularidad compartida, pero siempre están a la sombra, es decir, realmente, bueno, han conseguido que tengan titularidad y que puedan cotizar de alguna manera, pero van a estar, o sea, siguen estando de alguna manera a la sombra. Es decir, hay actividades aquí en esta zona donde yo trabajo, pues hay mujeres artesanas, o sea, la artesanía en La Palma era un valor, pero realmente era un complemento a las rentas de toda la vida, lo hacían las mujeres prácticamente, es decir, son bordadoras, pero quizás es lo que los hombres no querían, es decir, han sido protagonistas ahora por ese discurso casi político, es decir, por hacerse la foto con la mujer. Muchas veces a mí me da pena porque hay reconocimientos a mujeres que realmente se lo merecen, como ganaderas, artesanas, empresarias, lo que sea, en el medio rural, y siempre es hacerle la fiestita para aprovechar y hacerse la foto, es decir, el político de turno. Entonces es un poco, no sé, quizás o sea, y sí es verdad, sí, realmente sí han conseguido bastante más de lo que tenían, es decir, ahora mismo pues hay veterinarias, aquí hay muchas chicas veterinarias, nosotros, o sea, yo me incluyo, somos técnicas agrícolas, hay muchas, funcionarias en el tema sanitario y casi por herencia de esa cultura de que eran las que cuidaban a los niños y a los mayores, pues las auxiliares sanitarias que están en el medio rural, es decir, toda la gente que trabaja en los centros de salud, en los centros de mayores, son mujeres. Realmente el 99% de los servicios lo hacen las mujeres. Y sí, han conseguido cierto papel, pero yo creo que todavía queda mucho que hacer. ¿Y el Banco de Tierras que preguntaban, hay solicitudes de mujeres también? Bueno, yo creo que hay más hombres que mujeres, pero también es verdad que hay mucha gente que llega nueva a la isla y que vienen en pareja, es decir, que realmente Van los dos. van los dos, sí. La siguiente pregunta me la contestas tú y luego María, sí, vamos alternando. Vale. Ahora hemos hablado de mujeres, pues ahora joven, porque cuando hablamos de medio rural y de campo parece que siempre lo asociamos con gente mayor, con la historia, con las raíces, pero esa gente joven que habita hoy el mundo rural, porque en el mundo rural también hay gente joven, ¿qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué quiere? ¿Se quiere ir? ¿Se quiere quedar? ¿Qué necesita para quedarse? Bueno, realmente aquí, concretamente, la zona que conozco, los jóvenes prácticamente se van todos. La gente que estudia se va. Hay un éxodo importante y una fuga de cerebros muy, muy importante en la isla. Entonces, o sea, todos los que estudiamos nos tenemos que ir de aquí o a una isla mayor o a la península. Y no vuelven, prácticamente no vuelven. Los que están aquí, hombre, hay de todo, obviamente. Es decir, hay gente que vuelve y que se monta un negocio, pero esto es un territorio muy, muy acotado y realmente las tecnologías van muy mal, es decir, muy poca cobertura de internet, es decir, hay zonas con mucha sombra, y entonces sin eso es casi imposible trabajar desde aquí. Espero que mejore algún día, pero bueno, no tiene y hay otra gente que se queda aquí, los que se quedan aquí probablemente sean los que o bien estudiaron una FP o se hicieron un negocio o heredaron un negocio de la familia, ya sea en agricultura, ganadería y en el medio rural o en cualquier otro servicio, pero el resto son gente que no, o sea, son los dependientes de la administración, es decir, gente muy joven, que la verdad yo los atiendo prácticamente a diario, gente que llega allí hasta con 18 años, que no han estudiado nada y que pretenden que el ayuntamiento los contrate durante 6 meses y luego esperan a que les vuelva a caer el turno o sea, esa es la situación, es el diagnóstico casi actual, ¿no?
Ya, pena. María, ¿tú cómo lo ves? La gente joven que tú tienes contacto del medio rural, ¿se quiere quedar, se quiere ir? ¿Qué necesitaría para quedarse? Espera, que tienes, Franco, el micrófono. Es que no sé qué pasa con los micros, tienes tu razón, se desconectan. Bueno, Ahora. pues la verdad, me estaba pensando ahora mucho en todo lo que decía Begoña porque recuerdo el comentario que me dijeron allí en La Palma de cómo antes de que llegara el verano que no se veía gente joven en La Palma porque no estaban todos fuera estudiando, ¿no? Y fue algo que es verdad que me llamó mucho la atención. Yo tengo la suerte de, por lo que me muevo y también con el tema de los libros, de conocer muchísimos colectivos e iniciativas de gente joven en nuestros medios rurales. Y, insisto, nos sorprenderíamos la de gente que se iría a vivir a los pueblos si pusiéramos, si no nosotros, sino los que tienen que hacer las tareas, pusieran un poquito para que pudiéramos. Mira, se me viene gente que está haciendo en Tabanera de Cerrato, en Andalucía, bueno, huertas, plataformas, gente que está haciendo iniciativas culturales y montando sus propios festivales en sus pueblos. Me vienen en Galicia el Agroqueer, por ejemplo, fundaciones, pienso mucho en la Fundación Cerezales del Condado, en un pueblo de 27 habitantes muy cerquita de León, que hace una labor de educación brutal. Hay muchísima gente que no se quiere ir de sus pueblos, muchísima, porque no todo el mundo quiere vivir en las grandes ciudades. Y luego, una cosa que me pasó, que estuve el año pasado en Teruel, en un pueblo muy pequeñito, que volvemos a lo de siempre, ¿no? Que no es cuestión de idealizar ni un lado ni otro, que hubo ahí como un reproche de alguna gente del pueblo, que es que los jóvenes no nos queremos gastar el dinero, que no valoramos las cosas, y es como, joder, que somos una generación súper precaria, que yo crecí como tanta gente de mi generación, que íbamos a estudiar una carrera y íbamos a tener la vida resuelta. ¿Y cuántas crisis llevamos ya? Y yo soy veterinaria y yo tengo un sueldo muy precario, o sea, mis padres con mi edad ya me tenían a mí, estaban viviendo en un piso de alquiler, pues bueno, mira, apañados, se estaban comprando una casa, tenían un coche. Yo no tengo nada de eso. Yo todavía no puedo ser madre porque no veo que tenga esas condiciones económicas adecuadas para tener un niño, ¿no? Y luego yo tengo muchísimos amigos que viven en Madrid y en Barcelona que pagan el 70 y el 80% de su sueldo en un alquiler, que viven a 1 hora del trabajo y se tienen que tirar a 1 hora en transporte. O sea, ¿en qué sistema vivimos? Que eso lleva unos ritmos de vida que para mí no es vida, no es compatible con la vida. Los sistemas de consumo, o sea, eso que nos ha llevado a ser modernos, a creer que comerte un sándwich trabajando delante del ordenador es ser moderno, cuando para mí es todo lo contrario, es ser un cateto, porque lo importante es, oye, pues comes con tu familia, con tus amigos, con quien sea, con la gente a la que quieras y celebrar y compartir la comida, ¿no? No eso donde el trabajo te absorbe todo y ya no tienes vida y eres una mera pieza más de un sistema que solo tiene que producir y no tiene en cuenta ni los ritmos de la vida ni de los espacios naturales, ¿no? Yo por eso me gusta tanto los ritmos en el campo. Y de hecho, hay otra problemática, que hay gente joven que se quiere ir a vivir al campo, a los pueblos, y se encuentra con que no hay casas que son carísimas o que hay que gastarse un dineral en reformarlas, o casas que simplemente están cerradas, o sea, casas en las que podría vivir gente, pero pues los herederos pasan o no les interesa. De hecho, la Diputación de Huesca tenía una iniciativa que no sé si ya la habrán hecho, porque estuve en marzo con el presidente en un encuentro en Madrid, me gustó mucho, que iban a hacer una bolsa de alquiler social, de viviendas sociales en el medio rural. Y a mí me pareció una iniciativa fantástica, porque ya te digo, yo a todo mi alrededor, cualquier persona con la que habla y que ve un poquito, y ya digo, se valora lo que se conoce y hay que enseñarlo. Están deseando, oye, pues si fuera posible, y ahora que estamos viendo que podemos trabajar, que eso que consideramos esencial, oye, pues esta crisis también nos está dando unos minutos de oxígeno y lucidez y nos estamos replanteando que a lo mejor podemos hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y creo que es un buen punto de partida. Yo insisto, yo no necesito que haya un pedazo de hospital ni un colegio por cada pueblo, eso no es sostenible, pero lo mínimo por comarca. Oye, que no puede ser que una persona que tiene 2 niños pequeños
el médico que vea a esos niños pequeños sea el médico que vea a la gente de 90 años y no tengan un pediatra. Y tú en una ciudad tienes un acceso a un pediatra, porque ahí está, o sea, y somos los mismos ciudadanos, ¿no? Sería fundamental por comarcas pues una buena comunicación, servicios sanitarios, educativos, internet, sí, teléfono. Toda la pelea de las infraestructuras, que es muy importante. Y luego, entrando en materia más del tema de agroecología, desde la agroecología valoramos, tú lo has comentado antes muy bien con el tema de las razas locales, la biodiversidad, diversidad de cultivos, los árboles de márgenes, las razas autóctonas, la fauna auxiliar, la flora espontánea, también la diversidad cultural, la gastronomía, muchas cosas. Pero las personas agricultoras y ganaderas del medio rural ¿sienten que esa biodiversidad es algo a potenciar? ¿O piensan que eso es solo una característica cultural a la que no pueden escapar, que tienen eso porque sus campos no pueden hacerse concentraciones parcelarias, por ejemplo, y lo que a ellos les gustaría es tirar todos los ribazos, hacer una cosa llana y meter un tractorazo inmenso? ¿La biodiversidad sienten que les es útil en su día a día? ¿O creen que sí se está intentando potenciar con una visión urbanita para potenciar el turismo? No sé, esto es un debate un poquito, esto es una cosa un poquito, pero creo que quiero saber un poco qué visión tenéis vosotras dos que estáis en contacto con esos agricultores rurales en esas zonas. Begoña, ¿hablas tú o hablo? Como queráis. La primera que le venga algo a la cabeza que hable y después la otra, da igual. Pues yo es que, ya te digo, María José, yo tengo la suerte de estar rodeada de gente que no se plantea como una imposición o como algo que esté ahí y ya está, sino que yo creo que es una manera de entender y formar parte del territorio. Y que saber que toda esa suma y esa biodiversidad es lo que enriquece, y ese respeto al campo, a los tiempos naturales. Y ya te digo que habrá de todo, ¿no? Pero que nos sorprenderíamos de la gente que incluso lleva toda su vida haciendo eso y luego salen estudios científicos y artículos y dicen, pues anda, que esto lo llevo haciendo yo 40 años. Y ahora los periódicos como si fuera algo nuevo, ¿no? A mí esas reacciones de los cabreros siempre me ha hecho mucha gracia con el tema de los incendios. Cuando, pues esto lo llevo haciendo yo toda mi vida, pero es que no se han sentido reconocidos. Entonces yo creo que es fundamental de verdad dedicar recursos y tiempo y valorar a nuestros pequeños productores, a nuestras ganaderas, a nuestras pastoras, a nuestros agricultores, porque es que son los que custodian nuestro territorio. Y de verdad hay que dignificar a los hombres y a las mujeres del campo, porque ellos, muchos, la mayoría, no han ido a la universidad, no han tenido una formación teórica, pero son universidades vivas, tienen un patrimonio y un conocimiento. Y yo, por ejemplo, lo veo en mi casa, que tengo familia ganadera, mi tío cómo entiende perfectamente el hábitat en el que se mueve, está súper integrado, cómo respeta. Ya te digo, por ejemplo, os voy a contar un detalle que a mí, pues parece una tontería, pero a mí me emociona mucho. Mi tío tiene yegua en el campo y en verano, pues como tenemos la crisis que tenemos en mi pueblo, ahora sí está lloviendo, menos mal, pero hemos pasado unos años horribles. O sea, en mi pueblo nunca se habían secado las jaras, encinas que se están secando este año, le estábamos temiendo, ¿no? Porque además nosotros tenemos ganadería extensiva y para nosotros no es factible tener animales a los que tengamos que estar suministrándole agua, porque no entra en nuestra lógica, ¿no? Entonces, sí es verdad que en verano, pues a las yeguas hay que revisarles porque tengan agua fresca y tal. Y en una alberquita que tenemos, fíjate tú, había, de las últimas veces que fui con él, le había puesto un trocito de corcho a una pareja de culebras que estaban en la alberca. Dice, pues nada, le he puesto ahí una islita pues para que puedan tomar el sol y descansen las pobres. O sea, es eso que llevan dentro, de que forman parte y de que nada es malo, sino al revés, todo es, no sé, a mí ese gesto tan simple me emocionó porque me pareció, con tan poco, decía tanto, ¿no? De entender y respetar su territorio y sobre todo formar parte de él, ¿no? Begoña, la biodiversidad, ¿tú cómo la ven los agricultores? ¿La entienden? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un poco lo que dice María. Realmente se replica aquí igualmente. Es decir, en la isla de La Palma hay un concepto muy, muy potente y muy interno de la gente, de la protección que tienen de lo que tienen alrededor.
Es decir, hay otros sitios a los que vas y en los que encuentras que la gente no es tan pegada a la tierra, ¿no? Aquí, vamos, les haces algo y te clavan. Quiero decir que ellos consideran que, o sea, es una isla que tiene un gran porcentaje de terreno protegido, sí, que tiene muchísima biodiversidad natural, que en el tema agrario tiene mucha diversidad, tiene cabra palmera, tiene vaca palmera, tiene abeja canaria, tiene gallina canaria, que está ahora mismo tramitándose la denominación de, de origen. Tienen, o sea, vamos, los tagasastes, todo lo que le dan de comer a los animales es bastante biodiverso, o sea, todo, hay muchísima biodiversidad y la gente lo respeta. Es decir, yo creo que, bueno, claro, habrá de todo, obviamente, hay gente que no lo respeta, pero bueno, eso, como en cualquier otra cosa, siempre hay algún delincuente en cualquier sistema, ¿no? Pero que protegen el suelo, que les gusta tener, vamos, que sí, que yo creo que sí que la valoran. Entonces, un poco lo que hablábamos de que a lo mejor sin saberlo están haciendo cosas que la agroecología defiende y que en otros lugares hay que revertir la agricultura, y a lo mejor en estas zonas más en la isla, por ejemplo, con parcelas muy pequeñas, se han mantenido más las maneras de cultivar tradicionales, o ha habido una degradación de los suelos, por ejemplo, y un exceso de pesticidas también, como en otras zonas, que se está teniendo que revertir. ¿Qué visión hay de la agroecología por los agricultores mayores? Porque alguien en el foro lo ha comentado y yo también lo he vivido en mi zona, como que los agricultores mayores son los que se hicieron agricultores en los años 60, 70, ¿vale? Y les vendieron la moto de los pesticidas, de las maquinarias, de los fertilizantes químicos, y cuando ahora va un agricultor joven y quiere funcionar de otra manera, hay un cierto rechazo. No sé si eso está pasando también allí o no. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que aquí hay dos sistemas de agricultura. Una es la agricultura tradicional, de la que estás hablando, es decir, pequeñas parcelas, no son grandes extensiones de terreno, y sí que se mantiene esa agroecología, es decir, esa agricultura vinculada a todo el medio que tienes alrededor. Es decir, que los artesanos, los que venden, todo tiene que ver, o sea, todo implica un input al producto agrícola, ¿no? Porque valoras todo eso. Otra parte es la parte del plátano, que realmente sí que es una industria mala, muy mala. Es decir, está revertiendo un poquito porque hay muchos plataneros que sí que ya están volviendo sus terrenos, por lo menos en agricultura ecológica, ¿no? O sea, ecológica o integrada. Es decir, van paso a paso. Hay muchos de agricultura integrada, otros de agricultura ecológica, y sí que cada vez hay más, pero así es terrible. O sea, la contaminación que produce el plátano ha sido bastante potente, además del gasto de energía que supone en agua, ¿no? Y los jóvenes que se incorporan tienen una visión más hacia la química o hacia la ecología. No, yo creo que, bueno, en general es a la agroecología mucho más. Vale. Son dos, o sea, los plataneros no son agricultores, los plataneros viven en el centro de Madrid. María, tú que también que estabas asintiendo cuando hablaba Begoña, ¿cómo lo ves el tema este? Es que claro, hay muchos casos. Ya te digo que yo tengo la suerte de trabajar con gente que entiende esto y forma parte de lo que estamos hablando, pero también creo que deberíamos hablar y entender de dónde venimos. Y es que en los años 60, en los años 70, mucha gente que sabía hacer las cosas a su forma, se les dijo que lo que sabían no servía para nada y que no valía para nada. Entonces, claro, ahí hay una ruptura y volvemos también a esa falta de sentirte reconocido, de sentirte válido, a esa autoestima, ¿no? Y es que hay mucho, es que a mucha gente se la echó de su campo, de sus montes comunales, de su vida, de su oficio, porque no servía, no valía para nada, ¿no? Y se impuso
pues la hiperproductividad y un sistema pues que estamos viendo que no funciona. Un sistema en el que la gente se sigue muriendo de hambre y donde más de casi el 60% de los alimentos que se producen mundialmente se desperdician, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué ahora esta generación nueva tira para la agroecología y estos sistemas? Pues porque ve que primero, que la vida que llevamos no nos gusta, lo que come nos enferma, es precaria, nos preocupamos por la crisis climática, ¿no? Pues claro que es normal que queramos retomar de dónde venimos, ¿no? Y también porque vemos, como decíamos antes, que lo que hacían nuestras abuelas pues no era tan malo, ¿no? Y yo creo que yo cuando hablo de esto, no, es que tú ¿qué quieres? Esos comentarios, ¿qué te quieres ir a vivir a un chozo como se vivía antiguamente? Digo, no. Digo, pero con las herramientas que tenemos ahora y con los saberes y los conocimientos que sabían ellas y ellos, pues oye, creo que eso sería innovar, ¿no? Y hacer las cosas de otra forma, que pueden ser también buenas y válidas. ¿Creéis entonces que la agroecología y más concretamente la producción ecológica de alimentos, la agricultura ecológica, la ganadería ecológica, son herramientas de futuro para las zonas rurales? ¿Qué tendríamos que hacer para llegar a esa agricultura y ganadería respetuosas y que al mismo tiempo permiten vivir dignamente? ¿Cuál es ese eslabón perdido entre la visión que estamos recuperando del mundo rural como algo válido, como algo diverso, y la visión que queremos del futuro del mundo rural habitado y habitado dignamente por gente que quiere estar allí, no que está allí porque es la única posibilidad que tiene, ¿no? ¿Cómo son estas herramientas válidas? ¿Cómo lo ves, María? Yo creo que el eslabón perdido... Ay, perdón. No, vale. Yo creo que el eslabón perdido es justamente que la gente se ha ido a la ciudad y se han olvidado. Es decir, es que es curiosísimo como una persona que nace en el medio rural y se olvida. Es decir, nosotros cuando empezamos con la formación con el Banco de Tierras, había gente que son hijos de agricultores, o sea, de agricultores o de ganaderos de aquí, que no saben absolutamente, vamos, que han visto la tierra dentro de una maceta. Exclusivamente, es decir, que han perdido ese vínculo. Yo creo que eso, bueno, primero es formando a la gente, informando a la gente y dando, o sea, yo creo que es un poco haciendo de activista de este sistema, ¿no? Porque es que da muchísima pena como la gente muy joven y no saben absolutamente, o sea, viven en una isla como esta, que es toda al 100% el rural, y no tienen, o sea, no han visto una gallina, es decir, hay gente que no ha visto una gallina, así que parece una tontería, pero viven en un medio rural, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay es que seguir sacando proyectos a la calle, ¿no? Proponiendo proyectos a las administraciones o a quien tenga la posibilidad y el poder de ponerlos en marcha, de promocionar el medio rural, ¿no? Promocionar los productos locales, promocionar las empresas locales y toda esa biodiversidad que tenemos, potenciarla de alguna manera. Es decir, que yo creo que es la fórmula. María. Sí, yo pienso como Begoña, pero sí es verdad que es lo que dice el vínculo, pero es que a nosotros se nos ha dicho que es que ese de pueblo que de donde venía o lo que hacía, pues no era lo moderno, no era el progreso, no era el futuro, no era donde iba a poder tener una vida, un futuro, ¿no? Entonces, es que eso es algo que está muy machacado en la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que se reproduce en nosotras mismas, lo llevamos ese estigma. Entonces creo que es fundamental para mí la educación. Yo en Tierra de Mujeres cuento un experimento que se hizo en Inglaterra, que a mí me llama mucho la atención porque expresa muy bien el conocimiento que tenemos sobre lo que nos rodea, ¿no? Y es que hicieron un estudio con niños de 3 a 11 años y el estudio era, por un lado, le enseñaban tarjetas con los dibujos de los Pokémon sin los nombres, y por otro le enseñaban árboles, plantas, flores y animales de su zona, o sea, no de África ni de América, sino de seres vivos que les rodeaban. Pues el 80% reconocían a todos los Pokémon y ni el 40% de los niños sabían llamar a los pájaros, y lo tenemos, o sea,
Tú preguntas a los niños y no sabes lo que es más de un gorrión o golondrina. Yo creo que si ya te dicen vencejo, pero ellos no tienen la culpa. Es que si tú no les enseñas a valorar y a cuidar eso, ¿cómo lo van a querer proteger? Y yo creo que ahí entra todo el tema de nuestros medios rurales. Entonces, es fundamental. Yo, por ejemplo, en el caprino de leche, hace 2 años, en la última feria francesa que hace más importante de caprino de leche en el país, que se llama Caprinov, el concurso de cabra, el morfológico, lo ganó un instituto, o sea, lo ganaron niños. No lo ganaron los ganaderos más punteros, sino niños, y había que ver los contentos que estaban porque el sustituto tenían un rebaño, que pastaban por las zonas verdes, ordeñaban, hacían queso. Es que hay que mantener ese vínculo, y no solo tener el vínculo, sino saber sentirte unida a ese vínculo y orgullosa de ese vínculo. Y creo que también es fundamental pensar qué medio rural queremos y que no vale cualquier forma de repoblar el medio rural, porque yo no quiero un medio rural solo de casas de turismo rural, porque creo que no tiene ningún sentido y que es insostenible. Cuando tenemos el sector primario y tenemos oportunidades, tenemos terreno, tenemos razas autóctonas, tenemos semillas, o sea, tenemos esa biodiversidad tan rica y estas prácticas para hacerlo de forma sostenible y conseguir una soberanía alimentaria y una alimentación sana, sostenible y de proximidad. Y aquí también habría que involucrar a los consumidores, que también caemos en la falsa idea de culpabilizar a los consumidores. Y oye, que yo creo que los que tienen que hacer las tareas son los de arriba. Pues vamos a poner buenas leyes para el etiquetado, que la gente sepa. Es que luego tú vas a un colegio y ¿a dónde van de excursión? Es que van al Telepizza y al Burger King. ¿Por qué no van a una granja? ¿Por qué no van a un huerto? ¿Por qué no se comen en los colegios las cosas que se producen en la huerta de las ciudades que rodean las ciudades? ¿Por qué no esa trazabilidad y ese entendimiento y esa comprensión de toda la cadena? A mí me pasa en las presentaciones de los libros, que yo siempre llevo queso de las ganaderas que conozco, de los productos que a mí me gustan y de amigos y tal, y pruebo. Y alucinan la gente que me pregunta en Madrid o en Barcelona, ¿dónde puedo comprar este queso? Y yo digo, es que no lo puedes comprar. Digo, no lo puedes comprar porque mi ganadera no lo puede vender más allá del pueblo, porque no tiene facilidad pues, para poner una tienda online, o no tiene facilidad para colocar ese producto, o porque si no eres una industria, pues no existen, ¿no? Entonces creo que habría que hacer un revulsivo y de verdad fomentar a los pequeños productores y fomentar esos mercadillos, esos grupos de consumo. Ya te digo, yo estoy trabajando con razas autóctonas como la pajuna, que está en un parque nacional como Sierra Nevada. O sea, si comes esa carne, estás comiendo carne de un parque nacional, o sea, en Sierra Nevada. Y nos cuesta mucho trabajo y estamos viendo a ver cómo podemos venderla, y es súper difícil. Y encima ya es una tarea añadida para los pequeños productores, que ya muchas veces pues gente mayor, que con toda la burocracia y todo lo que tienen encima, lo ven como en plan, madre mía, y ahora otra cosa más, ¿no? Entonces, como bien dice Begoña, hay que ser activistas y aquí estamos, pero que también necesitamos medidas de verdad y fundamentalmente también, que como antes ha dicho lo de los dueños de los plátanos que están en Madrid, la PAC, ¿a dónde va todo el dinero de la PAC? ¿El dinero es para la gente que trabaja la tierra o para la gente que tiene grandes tierras, no la trabaja y vive en Sevilla, Madrid y Córdoba? Que ahí está ese artículo que publicó Agrodigital el año pasado, que el 80% del dinero de la PAC se iba para gente que vivía en Madrid, en Sevilla, Córdoba. O sea, gente que no trabaja ni vive en el medio rural, ¿no? Entonces, son varios puntos, pero creo que es por ahí van las cosas. Y también, bueno, un poco de lo que habéis hablado también, ese eslabón perdido, por decirlo de alguna manera, también puede ser la visión que se ha tenido del campo, porque es lo que comentabais antes, por una parte es una visión romántica de que las florecitas y tal, siempre hay una vaca por ahí con una margarita, y por otro lado es la visión de dureza que muchas veces estaba desde dentro del pueblo, ¿no? De los mismos padres no querían que nosotros nos dedicásemos a la agricultura, ¿no? Y por ejemplo, por decir algo, por ejemplo, cuando yo que tengo niños, bueno, ya no son niños, pero cuando eran más pequeños, todos los cuentos, todas las historias que iban dirigidos a ellos, los protagonistas siempre están en una ciudad.
o incluso pueden ser astronautas, o pueden ser magos, o pueden ser maquinistas de tren, pero no son agricultores, no son ganaderos, no están en el campo. Y cuando esos protagonistas van al campo, van siempre de visita, siempre van de visita, no viven allí. A mí me pasó una cosa curiosa, que escribí un cuento de unos niños que vivían en el medio rural, se lo di a leer a un amigo y creía que era un cuento sobre los años 60. O sea, creía que era un cuento, y digo, no, es un cuento, está situado en la época actual. Dice, no, pero sí, o sea, su esquema mental no cabía que unos niños viviendo en un pueblo y yendo al colegio en el pueblo y teniendo sus aventuras en el pueblo y en el campo y en la agricultura, eso fuese en el siglo XXI. Tenía que ser en el siglo XX y a principios. Bueno, si os parece, primero, muchísimas gracias a las dos. Yo creo que el debate está muy interesante todo lo que hemos dicho, pero se nos han hecho las 7:15 y me gustaría que la gente que está participando que levantase la mano si quieren preguntar algo. Mientras tanto, por aquí en lo que preguntaban en el chat, habla alguien también sobre las FPs agrarias que deberían de aportar un cambio de conciencia relacionado con todo esto que estamos hablando. Bueno, yo como profe de FP agraria, la gente que viene a la FP agraria ya sabe, ya quiere quedarse en el pueblo. O sea, a la FP agraria no viene alguien que está dudando entre informática y agraria. O sea, viene la gente que quiere quedarse en el pueblo. Y sí que es verdad que en las FPs agrarias, por lo menos las que yo conozco, se da una parte mucho más centrada en agroecología que no en agricultura química. Eso sí que es así. A ver, venga, levantando la mano, Lola quiere hablar. Sí. Ya tienes el micrófono abierto. Lola, adelante. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. María y Begoña, muchísimas gracias por vuestras aportaciones tan humanas, tan cercanas y en las cuales nos hemos visto tan representados. Yo, con respecto a lo que estabais diciendo de la falta de infraestructuras en el medio rural y que eso se presenta en algunas ocasiones como un condicionante para establecer ese vínculo, ¿no? con el medio rural, os pregunto lo siguiente. ¿Creéis que de alguna manera hace falta también ruralizar a las ciudades? Venga, ¿quién se anima? ¿María? Totalmente, Lola. Y de hecho, ha tenido que venir un virus para que la gente se preocupe y sepa cómo se llama la vecina de enfrente y estemos pendientes de la persona que vive enfrente tuya y sale a las 8 a aplaudir en la ventana y ahora dejamos comida al vecino, a la vecina o le hacemos la compra, ¿no? Y oye, parece que ha sido una idea de las ciudades. Eso es vivir en un pueblo de siempre, claro. Que tiene, insisto, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Las pequeñas comodidades, las comunidades, pero como una de las cosas buenas es ese sentido de la comunidad y de estar pendientes de los unos de los otros. Yo siempre pienso en mi abuela, que el día que no abre la puerta, pues ya llama a la vecina, oye, aquí pasa algo malo, o el día que el vecino no coge la bolsa del pan de la puerta, es estar pendiente y formar parte de un todo, ¿no? Y hay una cosa, ahora después del verano saco un libro que se llama Almáciga, que es un semillero de palabras del medio rural, y es alucinante. En todas las lenguas del territorio, tanto oficiales como no oficiales, tenemos una palabra para el trabajo de lo común, de lo comunal de nuestros pueblos. Y no el obligado que venía marcado por el consejo o el ayuntamiento, sino el que salía de los propios vecinos, de compartir pastos comunales, de arreglar los caminos, de arreglar las huertas. O sea, eso ha estado ahí. Y ahora parece que con esta crisis queremos, y lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo en las ciudades que están las calles abarrotadas porque es que el espacio público no está hecho para la vida, no hay espacio público apenas, ¿no? Se priorizan otras cosas. Las ciudades están hechas para consumir, para ir a trabajar, pero no para vivir, ¿no? Y creo que ahora, de hecho, no sé si estáis viendo las noticias, a mí me da un poco de miedo toda la gente que ya están viendo casas en los pueblos, ¿no? Porque claro, ¿quién se va a ir ahora a los pueblos a vivir? Pues quien tiene capacidad, quien tiene capacidades económicas y dinero, ¿no? Y tampoco podemos caer en esa gentrificación de los medios rurales. Pero yo creo que ya por lo menos ha calado un poquito y ha hecho que se vean las cosas de otra forma, ¿no? Y es que volvemos a lo de siempre, las ciudades
es que de lo que se come en las ciudades, ¿qué se produce en la ciudad? Si es que Claro. todos necesitamos a nuestros pueblos, necesitamos Claro. nuestros márgenes, si es que son los que nos alimentan, ¿no? O sea, así que yo creo que sí se está cambiando por lo menos la forma de ver, y ya estamos viendo que esa forma de relacionarnos, esa imposición de inmediatez y de estar solo, ¿no? De individualidad, ¿no? De esas lógicas de consumo que se dan en las ciudades, por ejemplo, con las aplicaciones estas de citas, de la comida, quiero esto ahora y lo quiero ya. Ahora nos estamos dando cuenta que esas cosas pues no son tan esenciales y no son tan importantes, ¿no? Ujú. Begoña, Bueno, querías... yo opino igual que María, realmente. Es decir, yo creo que además de todo lo que ella ha dicho, pues eso, que el que vive en la ciudad sepa de dónde viene lo que se come, vamos, y que lo aprenda a valorar y que lo conozca. Es decir, que realmente lo ideal sería que pudiéramos llegar a las ciudades con nuestros proyectos y que la gente realmente los conozca, ¿no? Es decir, que no vayan al supermercado y que, no sé, yo por poner un ejemplo, es decir, aquí el que haya un kiwi que viene de Nueva Zelanda, cuando aquí hay producción de kiwi ecológica y la gente va al Mercadona porque es más fácil y coge el kiwi que viene de Nueva Zelanda, ¿no? Yo creo que lo que hay es que educar un poquito más a la gente que vive en las ciudades, ¿no? Pero no, y no ese éxodo a la inversa ahora al mundo rural, porque no sería igual. Es decir, la gente va a seguir, yo creo, ¿no? O sea, no sé, yo soy un poquito escéptica y no creo que la gente vaya a cambiar mucho por esta crisis. Nosotros sí podemos aprovechar la crisis para impulsar, en la medida que se puede, la coyuntura de poder impulsar estos proyectos. Pero creo que la gente va a seguir siendo de plástico en muchas ciudades. Sigue siendo de plástico, me gusta ese concepto. Sergio tenía la mano levantada también. ¿Te abres el micrófono? Hola, Sergio. Hola, muchas gracias a SEAE y a toda la gente que ha organizado este debate, porque, bueno, la oportunidad, ¿no?, de conocer a estas dos mujeres fabulosas con estos maravillosos discursos, que conecto mucho sobre todo con esta idea que comentaba María ahora de qué es lo moderno, ¿no? Esta, como cuestionar, ¿no?, esta idea de lo moderno, de qué es el progreso, de qué es... Uy, se nos cae Sergio. Hace poco conocía... Sí, ¿no? ¿No se me oye? Se te oye regular. Estabas diciendo que es lo que es el progreso. Haz una cosa, Sergio, apaga tu cámara, porque lo que nos interesa es a ver si así, al no compartir datos con la imagen, va mejor el sonido. Ok, a ver. Es que es lo que tiene la conexión en el rural. Bueno, vale, para no enrollarme mucho, eso, yo antes preguntaba ahí en el chat sobre el tema de... Quería como concretar un poquito más, a ver cómo ven esta idea de el encuentro entre la gente neorrural que viene con la idea de la agroecología y la gente más mayor, haga agricultura tradicional o no. O sea, o agricultura convencional o más agroecológica ya naturalmente. Quiero decir que a veces parece que cuesta, ¿no?, encontrarse entre estas dos generaciones. ¿Quién quiere contestar? Sí, bueno, Sergio, es que hay de todo. Antes lo he dicho, que no solo hay paternalismo desde lo urbano a lo rural. Hay ese comentario que yo he oído tantas veces de cuando llega alguien al pueblo y tiene una idea, ¿no? Sobre todo si es algo tema agroecológico, ganadería ecológica y tal, el comentario de anda que no van a pasar estos hambre. Eso también está ahí, ¿no? Pero también están esos encuentros y ese aprendizaje mutuo de pelear por las cosas del común del pueblo y es súper enriquecedor. Pero también es verdad que muchas veces venimos con los ritmos de las ciudades y queremos las cosas al momento y oye, que es que entrar en un pueblo que es complicado, que es que eres forastero, eres nuevo, te tienen que conocer, es que también creo que tenemos que hacer trabajo por las dos partes, ¿no? Que muchas veces vamos a un sitio y ya nos creemos los dueños, oye, pues te tienes que adaptar a la gente, tienes que conocerlos, tienes que darles tiempo también, porque no dejas de ser una forastera y una persona ajena a lo que ha sido su vida
durante, o sea, lo que ha sido su trabajo, su entorno durante toda su vida, ¿no? Pero yo insisto, también hay que quitarse ese paternalismo desde lo rural, que lo hay, ¿eh? Que lo hay ya cada vez menos, y hay mucha gente que incluso... Hay unos chicos que hacen pan, ecopan, en Madrid, en el sur de Madrid, y ellos me lo contaban, como al principio eran los hippies del pueblo, que nadie los quería ver, y ahora están súper unidos porque han recuperado la acequia, están trabajando la huerta, las generaciones mayores con las nuevas, los conocimientos de la generación mayor están en estas nuevas generaciones, que a fin de cuentas son el futuro del pueblo, porque no había gente joven en el pueblo, la gente joven se fue, ¿no? Y a mí Juan Carlos, el de Copán, me lo decía, dice, nos costó, pero ahora somos una familia. Pero claro, porque están esas dinámicas y también están esas ideas preconcebidas, falsos, esos tópicos, ¿no? Pero ya te digo, yo soy optimista y me gusta pensar que las cosas son posibles, ¿no? Y que hay que darle también tiempo a las personas y a los espacios. Vale, venga, animaos, no hay manos levantadas en este momento. Mientras se anima alguien, os voy a leer una cosa que ha colgado en el chat Alicia Jiménez, pero que dice que no tiene cámara ni micrófono, y dice, como arquitecta estoy apostando, perdonad por la moto que acaba de pasar por delante, como arquitecta estoy apostando por la evolución de la arquitectura popular en un pueblo pequeño al sur de Córdoba. Me interesa mucho la mirada a lo rural desde la agroecología, de hecho es uno de los puntos de partida desde el que desarrollo mi oficio y considero que sería interesante abrir el debate a esta disciplina, dada la repercusión que tiene en el modo de habitar, así como en el paisaje cultural. Gracias, Alicia, por la reflexión, me parece muy interesante porque también en el tema de las construcciones hemos visto como en las últimas décadas se confió mucho por ejemplo, en calentar la casa, en enfriar la casa y no en aislarla, y en cómo en los pueblos, tú cuando entras a una casa de pueblo tradicional es fresca en verano y es cálida en invierno, cómo tiene otra manera de aprovechar la luz, de aprovechar los recursos, y esos valores de la arquitectura también que se tendrían que aprovechar para depender menos de recursos externos, que al final es lo que es la resiliencia. Bueno, pues como no parece que se anime nadie más, os voy a preguntar ya a vosotras dos, ya vamos cerrando, son las 7:30, María ha comentado que a las 7:30 se tenía que ir, entonces pues igual es una hora buena para terminar, porque la conversación ha sido intensa. Quería preguntaros a las dos, en pocas palabras, que me dijeseis cómo veis, cómo imagináis de aquí a 20 años, voy a poner el plazo lejos, de aquí a 20 años, ¿cómo imagináis que será la agricultura rural? ¿Pensáis que será una agricultura de tiempo libre, de 4 viejecitos? ¿Pensáis que puede ser una agricultura viva y que puede estar dinamizando pueblos? ¿Pensáis que el mundo rural va a ser muy diferente? Venga, pero en la pregunta me he pasado con la pregunta, pero intentamos, vamos a ver si hacemos con una frasecita cada una y así terminamos y nos quedamos con ganas para otro día. Pues yo creo que sí, que realmente sí. Dentro de 20 años espero que sea así, o sea, que sea una agricultura respetuosa con el medio, eso sin duda. Es decir, yo creo que no solo la convicción que tenemos los que la tenemos, que no hace falta que nos convenza a nadie, sino simplemente las circunstancias. Es decir, ahora mismo esta crisis que hemos pasado pues hace que mucha gente reflexione en ese sentido. Y yo creo que sí, que hay que apostar porque en el futuro sea así. Porque si no nos vamos a enfermar y nos vamos a morir casi todos jóvenes, ¿no? Así que yo creo que sí. María. Totalmente, si no, yo creo que si no tuviéramos esta creencia y esta convicción y este activismo no estaríamos aquí reunidas, ¿no? Yo creo que será así, será, ya te digo, una agricultura viva, sostenible, que vertebra nuestros medios rurales y que sea el motor de la vida, o sea, que nos alimente, que es que la necesitamos, de proximidad, respetuosa con los ritmos naturales y local, por supuesto, y sostenible. O sea, yo creo que ahí está el futuro, o sea, es que el futuro está en nuestros medios rurales. Para mí el futuro no está en las ciudades, es que en las ciudades estamos viendo que no se puede vivir, que son lo contrario, es lo contrario a la vida. Han salido estas últimas semanas con el coronavirus artículos
de que por la contaminación, la gente que vive en ciudades como Madrid con contaminación va a tener más necesidad de de respirador, gente que come mal y que enferma mal, y aquí estamos hablando del problema de la obesidad que tenemos en el mundo, que tenemos gente que se muere de hambre o gente que se muere por comer mal, va también a necesitar, va a tener como el doble de probabilidad de necesitar un respirador si enferma de COVID, ¿no? O sea, el mundo nos está diciendo esto no es sostenible, y así que creo que deberíamos dejar de empeñarnos en este modelo y repensar qué modelo queremos y de qué forma. Y lo que tú dices, María José, pues para mí es el camino y el futuro. Bueno, pues os agradezco muchísimo a los dos. Voy a poner aquí, esperar, voy a compartir el fondo de SEAE ya para cerrar, que así, por si alguien, para quien quiera contactar con nosotros. Y bueno, estoy muy contenta porque yo como persona rural, que vivo aquí en el pueblo, que mi marido es agricultor, que mis hijos viven aquí desde que eran chiquitines, y que creo en ese futuro también de una agricultura viva y de una agricultura ecológica que pueda alimentarnos a todos, pues me parece muy inspirador todo lo que os he oído a vosotras y todo ese optimismo, porque habéis derrochado optimismo y buenas ondas. Y bueno, y nada, emplazaros a que sigamos en contacto de alguna manera, y que muchos ánimos a las dos. Begoña, a ti con el mercado y con todo lo que llevas, con tus cabras, con tus quesos. Muchas gracias. Y María, a ti también con tu proyecto y con tus libros, y que sigáis inspirando a la gente para mirar hacia el mundo rural y mirar con una opción de futuro y no como algo de los cuentos. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Y nada más, no sé si Concha como presidenta quiere cerrar el debate. Concha, ¿estás por ahí? A ver, es que no sé si se ha caído o está... Sí que está. Franco, ¿le puedes abrir el micrófono a Concha? No la veo. Bueno. Estoy aquí. Sí, hola. Ok. Ahora me oís, no me he caído. Estoy aquí, estaba escuchando y nada, pues como siempre, un debate muy interesante, muy formativo, muy ilustrativo. Bueno, si es que lo has comentado tú muy bien, María José, y sobre todo muy esperanzador. A mí me ha puesto las pilas. Anima, ¿no? Anima el saber que hay gente también con ganas de tirar para adelante y viendo que el futuro es verde, ¿no? Sí. Nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo debate, el próximo jueves. Pues gracias. Nada, venga. Un besazo, María y Begoña. Cuidaos mucho. Y a todos los que estáis. Chao. Hasta la próxima. Chao. Un aplauso.